Bienvenidos, bienvenidas a este tercer día de nuestro seminario de formación para editores. Como este es nuestro último día, cerramos actividades, es una oportunidad nuevamente para agradecer lo que es el producto de una colaboración de varios órganos que congenian de una manera particular para que esto pase y es muy bueno que así sea. Es bueno reconocer el trabajo colectivo, es bueno que el trabajo colectivo dé resultados, pasan muchas más cosas que simplemente, que obviamente es muy importante lo que se está presentando acá, pero también esto va tejiendo unas relaciones con las que trabajamos en otros espacios. Entonces, un agradecimiento nuevamente a la editorial EAFIT, en particular a su director Esteban Duperli, también un agradecimiento a Eventos del Libro, en particular a Alexander Herrera, que nos ha acompañado desde el primer momento en el diseño de las actividades, la curaduría de los temas, la propuesta que les hemos traído en esta oportunidad. Para el pregrado de literatura de AFIT es un placer participar de estas iniciativas. Es importante abrir el espacio académico a un espacio de ciudad y fomentar esa integración de un saber informado, saber aplicado, traer las realidades del campo editorial a la manera como estudiamos la literatura actualmente. Entonces, muchas gracias a las personas que hicieron esto posible y a Confama, que este año nos ayudó con un patrocinio importante que nos permite tener invitados de lujo acá, como los que hemos tenido. También esta es una oportunidad para agradecerle a Víctor Malumián, que ya se ha convertido con el paso de los años en un aliado muy importante del pregrado. Para las personas que estén interesadas, el pregrado lleva 4 años ya de práctica profesional en Buenos Aires, en la editorial Godot, con Víctor y Hernán. Entonces se tejen relaciones importantes en estos espacios que permiten colaborar desde la academia con el sector editorial y también ir tejiendo esas redes del campo editorial latinoamericano, ¿no? Pensamos en Argentina, pensamos en México con Sexto Piso, vamos también tejiendo esos caminos hacia México y España. Entonces el pregrado crece también con estas relaciones, crece el campo editorial. Muchísimas gracias a todos los invitados, también a todos los participantes. Creo que hemos recibido bastante información y entonces hoy tendremos la última sesión, el último capítulo del curso de Víctor sobre colaboraciones, precisamente. Después tendremos una charla con Felipe Rosete de Sexto Piso, que nos permitirá hacer una especie como de viaje comentado por el catálogo de Sexto Piso, con experiencias que él quiere compartirnos sobre la fundación de ese proyecto exitoso, invitado especial a esta sesión, de la fiesta del libro. Y por último, tendremos un ejercicio con el que estamos muy entusiasmados, en que unos proyectos locales, 4 proyectos locales, tendrán la posibilidad de mostrar sus intenciones y sus ideas a un panel constituido por gente que ya tiene mucha cancha y mucha experiencia, para que los animen, los desanimen con cariño o les propongan alternativas. O los desanimen sin cariño. Bueno, muchísimas gracias, qué bueno que estén aquí y bueno, nos veremos el próximo año. Bueno, muchas gracias, me sumo a los agradecimientos, estoy muy feliz de estar acá. Antes de arrancar con la tarea, quiero hacer un pequeño raconto. ¿Se acuerdan que en la primera clase estuvimos viendo ejemplos de comunicación y cómo la distribuidora se comunica hacia afuera y cómo se comunica hacia adentro, los distintos tipos de comunicación que iba a tener? El encuentro anterior fue un poco más duro, vimos bastante de métricas, de qué números tenemos que mirar, porque el mundo de la edición, ustedes ya lo saben, 50% es la filosofía, el amor, el otro 50% es cómo pagamos los libros. Y hoy vamos a hablar de algo un poco más filosófico, aunque también va a haber cuestiones de números y de acuerdos legales, sobre la colaboración entre las partes. Entonces, con esto queda un poco completado lo que para mí son las 3 patas más importantes al momento de pensar un proyecto
del estilo de una pequeña distribuidora que están haciendo. Entonces ahora sí, ¿alguien hizo la tarea? Yo a ustedes les apuesto toda mi plata está en ustedes. Pero quiero ver si alguien más para... No, está bien. Vamos a... ustedes son... Al final develamos que son mis actores pagos, que en realidad es como la forma que tengo de que esto avance. Claro. No, más que concentrarnos en la parte más mecánica de la tarea, me interesa saber a qué conclusiones llegaron. Si, por ejemplo, encontraron pedazos de Bogotá o de Medellín o de una ciudad en particular que es importante que no tiene librerías y por qué dificultad encontraron. Tenemos un micrófono para darle. ¿Vos también hiciste la tarea? Bien. Ahí va el micrófono, sobre todo por la grabación, ¿no? Después del pedido de... ¿Quién? Arranquemos allá. O sea, no tanto lo mecánico, sino a qué conclusiones llegaron, qué les sorprendió, eso me interesa. Yo creo que algo bastante curioso, sobre todo en el caso local, en Medellín, más que todo, como más allá de los huecos que suceden, ¿cierto? Y que inevitablemente hay dos cosas que me parecieron como importantes como rescatar. Lo primero es como el gran centro que hay en la parte como suroccidente, occidente de la ciudad, hacia Laureles, Suramericana, Estadio, incluso Belén, en donde muchas de las librerías, sobre todo independientes, es donde están como concentradas muchas librerías con diferentes approaches, o sea, como sí librerías independientes, pero también librerías que se concentran en la literatura infantil o en los libros de segunda, etcétera. Y hay algo que también es importante rescatar y mencionar, y es el tema de cómo se ha visto afectado el mercado del Centro Comercial del Libro y la Cultura en la Bastilla, en el centro de la ciudad, que en un momento fue como el centro, el epicentro de todo este mercado, y que en este momento se ha visto afectado más que todo por cuestiones, yo creo que por un lado de seguridad y por otro lado también como de prejuicio de la gente de no querer ir al centro de Medellín, y que de una u otra forma el mercado sí sigue en auge en ese punto de la ciudad. El Centro Comercial del Libro y la Cultura es muy grande y es en donde se concentran todas las librerías, o si no la mayoría de libros de segunda acá en Medellín, pero que no están tal vez conversado o que no se pone como tan en punto de foco precisamente por su ubicación. Entonces creo que esas fueron como las dos principales conclusiones a las que llegué haciendo como el análisis. Listo. Bueno, en el caso de nosotros vemos que hay dos corrientes, por decir así, de tipos de librería, ¿cierto? Unas muy marcadas que son, digamos, comerciales, como son Librería Nacional, Panamericana y Librería Ediciones Prehispánicas, que tienen varios puntos de venta. Entonces tienen un tejido, para mí, más comercial, ¿cierto? Y hay otro grupo de librerías, el que nombró la compañera, que es el Centro Comercial del Libro, que es muy artesanal, ¿cierto? Yo, inclusive más que independiente, yo diría que es más comercial porque es a donde va la gente a buscar libros usados o cosas por el estilo. Diría yo que tiene como otra clasificación, ¿cierto? Pero en general estoy de acuerdo. El Poblado, Laureles, hay ciertas zonas donde están muy marcadas las librerías independientes y también algunas comerciales. Encontramos en City Plaza una librería pues, de esas corrientes modernas que tratan de marcar una novedad, pero como que no se definen, ¿cierto? La labor que hay que hacer, y es algo que nosotros hemos conversado acá y en las ideas que has expuesto, es que eso así suene pues como muy onírico, pero eso de la librería del barrio pienso yo que es un trabajo que hay que hacer, porque definitivamente en los sectores populares hay un trabajo muy, muy fuerte porque están abandonados y digamos que mucha de la problemática social que vivimos en Colombia tiene que ver con eso, con la falta de lectura, ¿cierto?
Una persona que lee no traga entero, una persona que lee se entusiasma por comprar otro libro y por ser partícipe de los procesos de construcción social del país, ¿cierto? Entonces vemos que básicamente y geográficamente, antropológicamente, pues hay que hacer una labor muy fuerte en esas áreas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a las dos personas que expusieron. Como para cerrar esta parte, me gustaría hacerle algunos vínculos en lo que estamos viendo, digo, para que no queden que por qué les mando a hacer tarea un día para el otro. Ustedes se acuerdan que cuando estuvimos viendo la parte de comunicación, yo les decía que hay cosas que se pueden saber de la librería con solo verla y hay cosas que no se pueden saber salvo que vos preguntes. Y hay una tercera, les hice un poquito de trampa, que no podés saber y no podés preguntar, que son los pagos. Entonces ahora vamos a ver las tres cosas. Ustedes me dirán, bueno, yo tengo ahora este entramado de librerías, bajado un Excel, lo puse en un Google Maps para visualizarlo bien. Bueno, y ahora cómo elijo. Entonces, bueno, acá los criterios que a mí me gustaría pasarles son, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando vamos a la librería podemos entender, según la vidriera y la mesa de novedades, qué proporción de independientes, qué proporción de importadas? Bueno, eso nos va a dar, en algún punto, yo se los marqué como una matriz, pero nos va a dar la receptibilidad que va a tener a los sellos que nosotros distribuimos. ¿Por qué? Porque muy probablemente ustedes no arranquen distribuyendo a la editorial independiente española más importante, con lo cual las librerías van a venir a ustedes a pedirle, sino sellos que son más desconocidos. Entonces, con esos datos vamos a ver que esas librerías son más permeables. El tema más importante es este cuadrante que no pueden preguntar y no pueden saber, que son los pagos. Hay una parte de eso que se puede sondear y es hablar con colegas y preguntar, porque no tiene ningún sentido, y es una de las didácticas más importantes que tenemos que hacer con los distribuidos y con los autores, distribuir una librería que no paga. Es solo para problemas. De hecho, a este punto hemos educado la mayoría de los distribuidores, a nuestros distribuidos y a los autores a su vez, que ya saben que cuando no estás en una librería es mucho más probable que se deba a que esa librería, por más que sea muy prestigiosa, no pague bien, a que, sí, por supuesto, a que sea un tema de una falla logística. Entonces, dentro de esto que les comentaba de la receptibilidad que tienen, el segundo mejor consejo que les puedo dar es preferible concentrar la venta en una librería que es la que nos parece más adecuada para esa zona geográfica y que esa librería sienta que todos los esfuerzos de esas editoriales que componen la distribuidora apuntan a que la gente vaya ahí o a la zona de esa gente que puede estar interesada en ese libro concurran ahí y concentrar la venta por dos razones. La primera es porque nos van a tomar más en serio. La segunda es porque si piden los libros va a generar cierta exhibición. Decimos, si nos están pidiendo lo voy a mostrar porque hay interés. Si empieza a haber exhibición, hay interés, por proceso, tarde o temprano caen las ventas, en los volúmenes que correspondan. Si caen las ventas, la reposición de ese paquete es más grande. Por ende, los costos tienen más sentido. Lo que probablemente va a pasar cuando arranquen es que no van a comprar una camioneta y van a tener un chofer y esa persona va a estar todo el día dando vueltas, sino que se van a tener que cargar ustedes. Por eso, una de las cosas que vamos a ver hoy es tal cual. Es el sistema de gestión y dónde poner la plata, que es algo que habíamos empezado a ver la clase pasada. Entonces, ahí lo que yo les puedo decir es, cuando ustedes este Excel lo bajaron en el Google Maps, está bueno elegir una librería por zona, pensar en qué momento podemos ir ahí. Algo de lo que se hablaba antes, que preguntaba Emilia sobre cómo hacemos el reparto. Cuando empezamos a tener títulos de importancia, ahí sí la librería que recibe el lunes está en ventaja de la que recibe el viernes. Pero cuando vos recién arrancás, gracias que recibís, o sea, gracias que te quieren recibir los paquetes, por ende no tenés ese problema. Siempre va a haber asociados problemas y beneficios de ser chico y problemas y beneficios de ser grande. Cuando sos chico te tienen mucha más paciencia, podés cerrar en algún pedido que no va a pasar nada. Cuando sos grande te dicen cómo puede ser. Entonces, a la luz de esto que estuvimos viendo, de cómo mirar la librería y este reparto del mapa, es que ustedes tienen que hacer su primera selección de 7, 8, 10 puntos y empezar a aprender cómo funciona, bueno, acá quizás los nombres legales tengan otro, pero un remito, una factura, los distintos tipos de factura, cómo se hace seguimiento. Una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy es el crecimiento por escala y por crecimiento de las editoriales que están adentro y no por adquisición de nuevas editoriales. Pero bueno, lo que quería cerrar con el ejercicio, van viendo que al final de cada clase el ejercicio tiene que ver con lo que estuvimos viendo y los ejemplos es, las tres patas que van a tener es, bueno, ¿cómo hago llegar los libros? ¿Cómo informo que los libros estaban? Por eso la comunicación, la colaboración. Van viendo que comunicamos que los libros existen, los hacemos llegar y ahora, hoy, nos vamos a ocupar de la mirada interna de la distribuidora para que eso no vuele por el aire. Otra cosa, ya se dieron cuenta que soy, no sé si la palabra es contracturado, pero interrumpan en el momento, no esperen a que yo diga hay una pregunta, porque vi que son todos muy educados y muy ordenados, hasta que yo no digo hay una pregunta, nadie levanta la mano, levante la mano cuando quiera. Bueno, como ya es costumbre en todas las PPT que les paso, hay hipótesis de trabajo del día. Y hoy
La primera, y algo que les adelantaba, es que el crecimiento de una distribuidora se da por el crecimiento de sus distribuidos y no por la adición de nuevas editoriales. Algo que vamos a ver después son como los 2 ciclos de la muerte, más adelante no los quiero adelantar, pero que tienen que ver con esto de traer de golpe muchas editoriales y que no se las atienda bien. Algo que empezamos a ver antes en la comunicación, la caja de libros como la embajada de la distribuidora, o sea, esa representación que nosotros tenemos en la librería. Y los socios son la decisión más importante de cualquier proyecto. Primero y principal, porque van a ver que el eje de esta charla va a ser cómo crece una pequeña distribuidora, porque el marco de este taller es armar una distribuidora de cero. Para mí, la lectura esquemática de que grande es malo, chico es bueno, o que la independencia solo son los chicos, es una mirada errónea en varios sentidos. El primero, porque cualquier análisis dicotómico en el campo de la edición deja por fuera todos los matices y lo más interesante. En general, cuando se habla de, ayer Galo dio una charla súper interesante sobre la colaboración en las editoriales independientes, cuando se problematiza sobre el término independiente en la edición, se tiende a pensar como algo taxonómico. ¿Se es independiente o no se es independiente? A mí me parece que ahí hay un error de concepto. Nosotros, con Hernán, cuando armamos el libro, independiente lo pensamos como una zona. Es decir, se está más en el centro de Independencia y por ende, si querés, como esos productos que son naturales, es 80% jugo de naranja y el resto no sabes qué tiene. Bueno, estás concentrado con muchísima más independencia si querés y a medida que vas tomando determinadas decisiones te vas yendo al suburbio de la Independencia. Porque, por ejemplo, una editorial española que nosotros podemos pensar que hace 10 años atrás era como la quintesencia de la independencia, de golpe le compra un grupo y que absolutamente en ese momento deja de ser independiente, no. La independencia, como decía Galo, se puede medir por la independencia de criterio para publicar, se puede medir por la independencia en cuanto a los socios económicos, se puede medir en cuanto a un montón de razones. De hecho, no se mide con una sola variable. Entonces, seguramente todos leyeron acá a Andrés Schifrin y la edición Sin Editores. Los procesos son bastante comunes cuando hay una compra de una editorial por un gran grupo. Primero dicen la compramos por este prestigio espectacular que tiene, así que no vamos a cambiar nada. Después dicen, bueno, sí, no vamos a cambiar nada, pero ¿para qué vas a tener vos tu brazo logístico si nosotros tenemos un brazo logístico mucho más grande? Te incorporamos a la zona logística. El segundo paso probablemente sea, bueno, ya estás con nuestra logística. ¿Para qué vos vas a tener tus propios promotores y tus comerciales si nosotros tenemos unos comerciales que son divinos? Te incorporamos a nuestros comerciales. Cuando te querés dar cuenta dicen, ¿para qué vas a tener tu propio editor si nosotros tenemos nuestros editores? Y ahí el sello cambió. Bueno, no son procesos que se dan inevitablemente y no son procesos que se dan de un día para el otro, pero son procesos que pasan. Vuelvo a lo de ni buenos ni malos. Por eso no analizamos esto así. Van a ver que el foco, como les decía al principio, está puesto en cómo armo esto de cero sin tener millones de dólares que me respalden. Así que por eso estamos hablando desde lo chico y lo que surge de abajo. Primer punto y fundamental en cualquier proyecto son los socios. Esto va a parecer a un manual de autoayuda, nada más lejos de eso. Pero lo primero y principal es entender que no todos pueden hacer todo y probablemente si muchos de acá tienen proyectos editoriales ya lo entendieron. Esta idea de que los dos egresados de letra o los dos egresados de una carrera de sociales, los dos van a elegir siempre todos los textos y solo van a hacer eso y nadie va a hacer los números, es un error que prontamente encontramos, ¿no? Lo mismo que, bueno, nadie se va a encargar de la producción. Por supuesto que cuando nos juntamos con Hernán para hacer la editorial, los dos lo único que queríamos era elegir los libros, cosa que seguimos haciendo los dos, pero Hernán decantó hacia el lado financiero, comercial y mantener las cuentas en orden y yo decanté hacia el lado productivo. Alguien se tiene que pelear con la papelera, alguien se tiene que pelear con la imprenta, en fin. Esto está buenísimo que lo charlen por adelantado, si van a armar la distribuidora. Las zonas son fáciles de detectar, hay una zona que es logística, otra que es de comunicación. Por supuesto, cuando arrancan no es que va a haber gerente de comunicación, gerente administrativo, van a ser dos personas tratando de hacer todo. Y muchas veces no va a ir tanto en torno a los gustos, sino en las facilidades que tienen para eso. Yo rozo casi la dislexia, así que si yo manejo los números nos fundimos. Entonces, bueno, me quedó la parte de producción y logística. Esto es súper importante y esto viene con la segunda parte, que es todas las tareas son importantes. Muchas veces pasa que en la distribución no, pero cuando tenés una editorial, cuando tenés una distribuidora, va a haber un perfil que va a ser más público, que le molesta menos estar expuesto y que va a dar más notas o que va a dar charlas o que va a dar conferencias. Y vi más de un caso donde una editorial tiene un problema, un resquemor, porque fulano se hace más conocido que mengano y eso es un problema. Hay que tenerlo muy charlado, puertas adentro,
de saber de que todas las patas son necesarias y si una falta no se cobran los sueldos o no pasa esto, no pasa lo otro. Siempre hay tareas de mayor exhibición y de menor exhibición. No sé si se acuerdan, pero ayer hablábamos de que en algún punto, con estos titulares que me gusta hacer a mí, la distribución está condenada al fracaso. Si tenemos 10 puntos donde distribuimos, 9 vamos a estar bien distribuidos y el 10º, por ahí los libros están, pero no están exhibidos, en fin. Esto genera mucha frustración en un camino que seguramente tenga pocos recursos y pocas personas. Con esto no es que los quiero desanimar. Yo desanimo cuando son editoriales, animo cuando son distribuidoras. Así que hagan la distribuidora, pero sépanlo de un principio. Esto se mezcla con el tercer punto, que es van a pasar muchas horas juntos. Entonces, generalmente, o por lo menos lo que yo veo en este tipo de relaciones societarias, es que en una primera parte quizás es un término de que se llevan bien trabajando, y que no necesariamente tienen que ser amigos o pensar de la misma forma. Después, con la conjunción de años, como les puede haber pasado con compañeros de trabajo, terminan siendo amigos. Y eso facilita mucho las cosas porque uno cuando arranca lo único que piensa es en sobrevivir, pero en un momento empiezan a llegar los empleados, empieza a llegar más gente a la empresa y esas cosas de las cuales uno se reía cuando recién arranca, como la cultura de la empresa, decir, ¿qué es cultura de la empresa? Bueno, empieza a haber una cultura de la empresa que derrama, por más que derrame a 2 personas, derrama en su forma de trabajar y su forma de actuar. Y que en empresas más grandes es muy clara. Te das cuenta cómo se maneja la persona que maneja la empresa y así se manejan los demás. A grandes rasgos, cuando vos mirás, no hay preguntas, ¿no? Vamos a pasar a lo automático de que levantan la mano. Solo voy a usarlo de hay preguntas y quiero tomar agua. Cuando vos mirás estas pequeñas distribuidoras que empiezan a aparecer a lo largo de Latinoamérica, ves como 2 formatos. La distribuidora con una estructura de negocio autónoma y la distribuidora como servicio. ¿Qué quiere decir esto? La autónoma se piensa como un negocio per se. Que no importa que igual esta gente después comparta relación accionaria con una editorial, con una feria, con lo que sea. Es una estructura de negocio. Por ende, cada vez que se va a tomar una decisión, se piensa, ¿esto es bueno o esto es malo para la distribuidora? Cuando vos las pensás como servicio, lo que se piensa no es el bien de la distribuidora, lo que se piensa es el bien de los distribuidos. Esto no quiere decir que la autónoma quiere que a los distribuidores le vaya mal, sino que quiere decir que la distribuidora, cada vez que se haga una pregunta, ahora les voy a dar ejemplos, no son preguntas como ¿a qué venimos al mundo? La distribuidora, cada vez que se haga una pregunta, la respuesta va a estar parada del lado del editor o de la editora, no del lado del distribuido. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Supongamos que hay que mandar una caja de libros con muy poquitos libros a la otra punta del país. Si vos estás parada como autónoma, haces la cuenta y decís, ¿da pérdida o no da pérdida? Sí, los libros que van ahí, piensa en lo siguiente. En una caja promedio, no importa el tamaño, una caja que pueda levantar un ser humano, la llenás con celulares y el valor comercial de eso es de millones y millones de pesos argentinos o de dólares, no importa. La llenás con libros, vale muy poquito. Por más que nos quejemos del PVP promedio y demás. Y pesan lo mismo, la llenás por 10 kilos, la cantidad de celulares que hay ahí no tiene nombre y... Esa caja que tiene que viajar tiene un costo por kilo y por distancia, no importa lo que haya adentro. Si estás mandando oro o por más que nuestros libros valgan su peso en oro, no importa lo que tiene adentro. Por supuesto va con un descuento a la librería, como todos ustedes ya saben. Entonces esa caja vos podés sacar muy fácilmente la rentabilidad que va a tener. La rentabilidad que va a tener para el editor y que va a tener para la distribuidora. Bueno, si vos estás parado en la pata autónoma, vas a decir, dio pérdida, no se manda. O esperemos, o hagamos una promoción para que sube más libros, o si es una apuesta a futuro porque es una persona que pedimos referencias y sabemos que trabaja muy seriamente, le mandamos un poco más de stock para que abarate el envío, o si hay un arreglo donde nosotros le bonificamos el envío por una razón, bueno, etcétera. Hay que buscar esta vuelta hasta que cierre. Si no cierra, no se manda. En el caso del servicio, por supuesto, estoy diciendo esquemático para que se entiendan las 2 posturas, ¿no? En el caso del servicio, lo que van a decir las editoriales son, mandalo. No sé qué me estás preguntando, lo tenés que mandar. ¿Qué reverberancia tiene esto? Bueno, la autónoma probablemente diga, le pido a todos mis distribuidos, en el caso de Argentina es usual un 60% de descuento, en el caso español, por ejemplo, que hablábamos ayer de las diferencias de modelos, un 55%. Yo te pido el 60%, con eso me arreglo. ¿Por qué pide el 60%? Porque como ustedes ya saben, le da del 40 o el 50 al punto de venta. En el formato de servicio no funciona así. En el formato de servicio lo que se hace es, terminó el mes o mes adelantado, terminó el mes y dice, bueno, hay esta cantidad de gastos, yo necesito pedirle este porcentual de descuento sobre el PVP a
las distintas editoriales. Repartido por peso de venta. Si una editorial vende 100 y otra vende 1, a esta le corresponde más, a la de 1 le corresponde menos. Entonces termina pasando que los descuentos un mes son el 44, otro mes el 46, otro mes el 47. El día que vos mandes una caja que sea deficitaria, tu descuento va a ser más alto. Si vos mandás cajas que no son deficitarias, el descuento es más bajo. Hasta acá más o menos vamos bien, porque es como la parte más compleja de entender. Esto es algo que hay que discutir y charlar mucho qué quieren hacer. Dije, vamos bien, nadie dijo nada. No bostezaron, pero tampoco los vi como que sí, vamos bien. Sigo avanzando y de última capaz salen más preguntas. En la base que es autónoma, la distribuidora elige cuándo suma o no suma a otra editorial nueva, que por lo que verán que se derrama en el modelo que les propongo, en general la respuesta es no. En la de servicio es una responsabilidad que recae sobre los socios que conforman la distribuidora. Hasta acá los dos campos. Esto hay que discutirlo bastante porque, por ejemplo, yo les hice la primera implicancia de cómo mover una caja, pero va a tener toda otra serie de implicancias. Por ejemplo, si la distribuidora va a ser autónoma, va a tener un encargado, ese encargado probablemente va a tener mucha mayor libertad que si es una distribuidora de servicio. Sí. Usualmente en Colombia, pues lo más común es el 35% para las librerías, ¿cierto? Eso me indica que el 65% es de la distribuidora. ¿Es correcto? La distribuidora se lleva entre el 55 y el 60 del 100% del PVP. Ese 35 que marcás vos es del 100% del PVP. Una distribuidora en general muerde el 20% del PVP, que no es muerde en el bruto, pero neto una distribuidora que le queda el 8 de ganancia del PVP o el 7 de ganancia del PVP es un as de las finanzas. ¿Y a la editorial? A la editorial le va a quedar el 40 siempre, en el modelo de autónoma, porque la distribuidora le pide el 60, le va a quedar el 40. Le va a quedar el 40. Se siente una editora que dice, ¿qué 40? Si yo el 10%, porque siempre que hablamos de estos porcentajes es en absoluto del 100% del PVP. Entonces te voy a decir, 40 no me queda 30, porque hay 10 que se lo tengo que dar al autor. Y de ese 30 yo tengo que darme vuelta y pagar papel, corrección, tapas. Entonces la editorial probablemente te diga, si yo hago un 12 antes de impuestos, un as. Es decir, que una parte es como sobre el residual, por llamarlo así, ¿cierto? Expandite porque no sé si te entiendo. Sí, porque un libro vale 100.000 pesos. Sí. Ese es el PVP, Sí. ¿cierto? 35.000 pesos son de la librería. Si es una chiquita, si es una mediana que vende bastante, por ahí son 40.000, y si es una cadena, por ahí son 50.000. Entonces, en ese caso, si es una pequeña, entonces 65.000 pesos son hablo tácitamente de ese valor. Sí, hay un bruto de 65.000, pero en realidad 40.000 van a ir para la editorial. Eso es lo que quería saber. Exacto, 40.000 van para la editorial y la editorial te va a decir, bueno, de esos 40.000 hay 10.000 que son del autor, que yo los veo pasar. Sí. Okay. Ya la editorial se encarga de lo del autor. Es un tema, vos como distribuidor, es un tema de la editorial, no tiene nada que ver. Porque además, después ahí me meto un segundo con regalías. Primero que no necesariamente los autores cobran el 10%. Por ejemplo, en acuerdos que son de traducciones, la norma es el 8%, porque el 2% de diferencia va para traductores, aunque al traductor, ustedes miran, pero si al traductor se le paga en principio un fijo por esa traducción. Bueno, ese fijo en realidad es considerado un adelanto de regalías que cubre en general la primera tirada. Si ese libro es un boom de ventas que vende 10.000 ejemplares, bueno, 10.000 sí, ya es un boom, bueno, 100.000 ejemplares, hay que seguirle pagando el 2% una vez que se completó esto. Entonces, en traducciones es el 8 y el 2 para el traductor. Después, el 10, si bien es usual, hay un montón de contratos de grandes nombres y medianos nombres, en el sentido de ventas, no de calidad, o sí, a veces puede ser también calidad, donde hay un escalado y te pueden decir, bueno, es el 10% de 0 a 3.000 ejemplares. De 3.000 a 5.000 va a ser el 11 y de 5.000 a 10.000, te estoy inventando, ¿no? Pero más o menos ahí va a ser el 13. ¿Por qué? Vos dirás, ¿cómo que pasa? Estoy haciendo bien mi trabajo, se vende y me sacan más porcentaje. Lo que se entiende ahí es que se supone que el editor en segundas, terceras y cuartas tiradas no vuelve a pagar corrección, no vuelve a pagar maqueta, no vuelve a pagar diseño. Entonces es una forma de decirle al autor, bueno, tengo un reconocimiento hacia vos y de tener una capacidad de negociación
y hacerlo socio en la victoria. No en la derrota, pero hacerlo socio en la victoria. Y es una forma de conquistar los corazones de agentes y autores. Por eso es que la distribuidora no se mete. La distribuidora le dice al editor, yo te doy el 40, vos fíjate qué tenés que hacer con esto. ¿Está? Bueno, genial. Más o menos los modelos quedaron claros. Pueden hacer un híbrido, pueden hacer lo que quieran, pero esto es como una ruta. Conocer un poco como la estrategia en la parte de promoción del libro. ¿Cuánto podría, pues, comillas, corresponderle a la editorial y cuánto al distribuidor? ¿Por qué? Porque muchas veces los mercados son importantes, que el editor de por sí haga su promoción directamente y el distribuidor, atendiendo una zona específica, haga también su tipo de promoción, ¿cierto? Pero, la pregunta concreta es ¿qué porcentaje le destinas a la promoción como distribuidora? Si se puede asignar, digamos, a un distribuidor, decirle, bueno, usted tiene posibilidades dentro de los libros que se han editado, de las novedades que salieron este semestre, atender promociones por un 10%, un 5%, ¿no? Ok, está bien. Te voy a contar algo que tiene que ver, pero no tanto, así que recordá tu pregunta, porque a medida que ingreso en la edad me olvido de las cosas. Hay dos cosas que diferenciar ahí. Una es las promociones, que ahora nos metemos en eso, y otra es como la promoción paga en punto de venta. Acá en Latinoamérica no es común, hay mercados grandes como México que sí pasa, pero en España es muy común que alguna cadena grande te diga, ¿vos querés estar en esta mesa? Ningún problema. Tenés que pagar, a veces es por un descuento adicional y otras veces es por pagar un fijo. Tenés que pagar este fijo y este mes vos estás exhibido acá. Lo que te suelen decir los editores españoles es que si funciona, si el libro anda bien, te salió baratísimo y vendés un montón. Si el libro no funciona, es plata perdida. Lo mismo que para hacer pilas o para aparecer como publicidad en la revista de esa misma cadena o del newsletter. Después, ahora sí, yendo a lo que vos decías, esas promociones terminan siendo, cuando se quiera ofrecer un descuento en el punto de venta, terminan siendo una ingeniería de números en el sentido de cómo se resuelve, porque hay varios caminos comunes, pero no está tan estratificado. Ahora voy a dar ejemplos, porque parecía que no quiero responder. No está tan estratificado como la división del PVP. Entonces, puede ir desde opciones comunes, un 3x2 en librerías. Yo además, la verdad que mi mayor experiencia es en mercados donde estas promociones son más complejas, es en mercados que tienen la hermosa ley de regulación de competencia leal. Así que voy a ir hacia ese lado. Por ejemplo, común, opciones 3x2. Comprás 2 libros, te llevas un tercero regalo. Bueno, en general, esa opción en mercados regulados, con el precio único, es sobre ejemplares específicos. Comprás 2 cualquiera del sello y el tercero lo elegís en extra gama. Y por supuesto que todos nuestros libros son espectaculares, pero son libros que rotan un poco más lento. Entonces eso no hay problema. Ese libro en la librería se da vuelta, informa que hay que bajar N cantidad de libros, el editor ya lo acordó, no hay ningún problema, no hay ninguna ingeniería de números ahí. Cuando ya lo que se quiere es trasladar un 10% de descuento al lector o demás, bueno, ahí empieza toda una negociación, pero son 3 los que están ahí. La librería tiene que poner algo de descuento, en general es el que menos descuento pone. El que más descuento pone siempre va a ser la editorial y la distribuidora con algo empuja. Pero también lo cierto es que por cómo vos vas viendo que están divididos los porcentajes del PVP, el que menos margen tiene para jugar es la distribuidora. Entonces, en algún punto es lógico que el editor y el punto de venta son los que más pongan. A partir de ahí hay de todo. En general, para mí, esas no están buenas, son un quilombo. Como te decía, los mercados con ley de precio único, que para mí es una sabia decisión la ley de precio único. En mercados donde no está regulado, es todo para charlar. Digo, el editor puede agarrar y decir, bueno, yo le hago un descuento extra, hay que hacer las proporcionales, le hago un descuento extra al distribuidor para que el distribuidor se lo traslade a la librería y se acabó el partido y la librería a eso le suma algo o no. Con este tipo de promociones, al menos en las editoriales independientes y que cuidamos nuestro capital simbólico y toda la bola y el editor está en una torre de marfil fumando pipa, no están tan bien vistos los descuentos porque hay comunidad de fondo de baratización del libro. Hay como una idea de no transmitir, que yo no, por más que hago estos chistes, no, me lo tomo, lo pienso en serio. Si el autor está vivo o la autora está viva, no siempre les gusta que los libros estén en descuento, es un poco como lo del saldo.
Si el autor está muerto, es un tema de hablar con el agente dependiendo del tipo de descuento o no, o si impacta o no, porque quizás vos haces un descuento grande, pero vos igual vas a pagar las regalías correspondientes. Porque otra cosa es, por ejemplo, antes hablábamos de cuando estás sobreestoqueado con un libro y te empezás a contactar con clubes de lectura. Bueno, las compras estatales o los clubes de lectura, las compras que superan una cantidad de ejemplares, se pactan por contrato cómo se van a tratar esas regalías. Porque es muy usual, no sé, que los estados compren con un 50% de descuento, entonces vos no podés pagar el 100%, el 10% del PVP, vas a pagar el 10% de la compra neta. Entonces, volviendo a la pregunta de las promociones, yo creo que las más tranquilas para hacer en un mercado regulado es el tercero seleccionado, porque además rotas stock, porque solucionas el tema del inventario que hablábamos antes, porque es un libro más que tiene ese lector que le puede regalar a alguien. Ahí también hay una gran diferencia entre las editoriales que están empezando a construir su recorrido y las editoriales que ya llevan un gran tiempo construyendo recorrido. Cuando vos estás arrancando, siempre es mejor que ese libro que rota lento en el depósito esté de una forma u otra en la calle y traiga un nuevo lector, una nueva lectora que puede comprar otro libro. Cuando tu editorial está establecida, y nosotros vamos 16 años y para mí no estamos establecidos, o sea, para mí establecido es otra cosa, bueno, quizás te das el lujo de decir, esperen, no hay ningún problema. Así que eso es lo que tengo que decir en proceso. ¿Respondí? ¿Cómo funcionan ahí los números en el caso de esos libros de autores que ya perdieron pues como esa parte de los derechos de 70, 80 y para allá? Bueno, un primer repaso importante, en Europa por convenio son 80 años después de la muerte del autor o de la autora, para traducciones son 50 años, en la Argentina y la mayoría de Latinoamérica es 70, en México es 70 hasta cierta fecha de muerte, que era el 80 y algo, no me acuerdo, y a partir de 80 y algo los que empiezan a morir van a estar protegidos por 80 años, o los que empezaron a morir, mejor dicho, fallecieron, más respeto. Eso tiene tratamiento distinto en los países. En la Argentina hay algo que se llama derecho público pagante y se paga un porcentaje muy chiquito que va en relación a la tirada, ahora no me acuerdo cuál es, pero es realmente chico, y con eso se financia el Fondo Nacional de las Artes, que en teoría da becas a jóvenes escritores, pintores y demás. En general hace que el libro sea más rentable, por eso vos ves que cuando se cumplen 70 años, de golpe hay un boom de publicaciones de esa autora o de ese autor y circulan de otra forma. Hay muchos chistes internos en la industria de asociar ese periodo a determinada escritor o escritor que tiene mucha venta y cómo se va moviendo o se intenta mover para que quede protegido. ¿Qué pasa en concreto con esa plata? Mira, creo que las editoriales más audaces la reinvierten en promoción, pero también depende del momento en el que estés pasando, pero a grandes rasgos queda para la editorial. No hay mucho más misterio. Yo creo que ahí sí lo interesante es jugar y decir, bueno, antes hablábamos de las promociones y los tipos de promociones, no solo trasladar un descuento al lector o a la lectora en el punto de venta, en la librería, sino decir, bueno, ya que esto lo puedo contemplar como perdido en el escandallo, y todos están familiarizados con el escandallo, que es un nombre hermoso, que es el Excel donde ponemos todos los costos y terminamos sabiendo cuánto sale el PVP. Lo puedo contemplar como pérdida igual en el escandallo y bajar eso a un producto promocional. O sea, ¿se acuerdan que le mostraba el ejemplo de Zoró con el lápiz o hacer totes o cosas más originales? Hoy ya todos hacemos totes. Pero bueno, eso. ¿Le respondí? Sí, genial. Bueno, entonces, pasamos por los socios. Pasamos por las estructuras. El segundo tema para mí fundamental es intentar que las editoriales que van a componer esta distribuidora que arranca tengan el mismo tamaño. Porque, un poco por lo que les comentaba antes, del tiempo del promotor que recorre por las librerías. Cuando hay una editorial que es la que es mucho más grande que el resto y se distancia del pelotón, tiende a sacar novedades porque ya tiene su capital simbólico, que tiene mayor capacidad de venta. Y el distribuidor, como les decía, el promotor que pasa por las librerías y tiene 80 sellos o 50 sellos, no puede hablar de 50 novedades. El librero o la librera no le va a dar una hora solo porque tenga un montón de... Y además, si ustedes ya hicieron el ejercicio de pasar una vez por una librería a contarle algo, si bien no todos los libreros son lo mismos, muy probablemente empezaste a contar algo y entró un potencial lector o lectora y hay que callarse y dejar que venda, porque si no vende, nosotros no vendemos. Entonces, en ese tiempo que está pensando qué va a contar las 3 novedades que le parezca que mejor venta van a tener. Si las editoriales tienen todas el mismo tamaño, es muy probable que eso se distribuya mucho más homogéneamente y no que se dispare. Esto se relaciona con los que le comentaba antes, de cuando uno como editor o como editora va a elegir una distribuidora, está siempre la misma pregunta de si va a ir por cola de león o por cabeza de ratón. Ambos tienen beneficios y problemas. Frente a la exclusividad en la parte de la distribución.
Pues sí, nosotros pedimos exclusividad para nuestros distribuidos. Siempre, siempre va a existir esa figura. Para mí está bien, es lo justo. Hay algo que en otra charla había preguntado Marien de Siglo y que tiene mucha razón, que es sobre todo con los sellos importados. Y ahora voy a meter con eso. Pero dentro de distribuidora nacional, con sellos nacionales, la exclusividad es absoluta. Y voy a aclarar por qué. No por un ánimo de lucro desmedido. Vos mirás los números y decís, tener una librería más o menos, no cambia mucho. Es un tema de orden. Y si ustedes recuerdan lo que venía, es tema de orden de que adoctrinar, en el mejor de los sentidos, a la librera o al librero de que estos sellos me los pide a mí. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que hablábamos que el ejemplo que cae siempre es cuando quiero mandar la caja a la otra punta del país? Bueno, necesito que esa caja vaya con la mayor cantidad de libros de reposición y de novedades. Entonces no puedo entrar en una lógica donde esta librería la atendés vos, esta la atiendo yo, esta la atienda él. A mí me parece además que cuando una distribuidora tiene, como les decía antes, esto no es dicotómico, ni buenos, ni malos, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Cuando una distribuidora empieza a tener un montón de librerías que atienden los propios distribuidos, es el peor de los escenarios para todos. Y es un gran signo de que no están dando bien la cosa. ¿Por qué? Para la editorial no hay nada peor que decir, tengo la distribución casi completa con fulano, pero estas 3 las atiendo yo. Entonces vos me decís que hay una persona que parte de sus horas, no todas, o sea, no se va a especializar, va a estar parcialmente abocado a esto, va a estar viendo stocks de una librería, reclamando pagos, mandando facturas, resurtiéndole el fondo editorial. Para la editorial es el peor negocio, por más que en un corto plazo pareciera que de ahí hace una caja chica. Para la editorial los caminos son: o creo en la integración vertical que hablábamos antes y entonces voy a tomar absoluto control de esto porque para mí es central, o esto lo tercerizo y yo me concentro en hacer buenos libros. Y de última voy a las librerías a hacerme el divino para que piensen que mis libros están fabulosos. Pero la punta venía por otro lado y tenía algo más que decirte. En los casos de las distribuidoras que están en el exterior o que distribuyen sellos importados. Bueno, ahí ni hablar. ¿Por qué? Porque si bien muchas de estas distribuidoras pueden estar trayendo los libros consignados, incurren en costos logísticos bastante altos para traerlos. Entonces después resulta que porque pasó un librero por la feria de no sé qué o no sé qué otra cosa, se compró los 4 libros que le gustan y en eso ahí la distribuidora no tiene mucho más que confiar en la relación con los distribuidos. Nosotros cuando estamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, que por supuesto que cualquier ser viviente que tenga dinero le quiero vender un libro, ya los conozco a los libreros de Colombia y los saludo, les cuento las novedades, les puedo regalar un libro para ese librero, pero no le vendo. Igual ellos, todos los libreros tienen una excelente relación con Siglo y le piden y le reponen enseguida y toda la bola. Ese es el escenario donde vos tenés un distribuidor que te encanta, que trabaja con vos y que es divino. Pero lo que voy es, ahí si vos querés mirar para otro lado y venderle y fingir demencia o irte del stand y que el vendedor les venda, bueno, eso tiene patas cortas, para mí es algo desleal, para mí corroe la relación con tu distribuidor y ahí lo que vos tenés que entender es si vos a tu distribuidor, porque trabaja bien, lo entendés como un representante de tu sello en ese lugar, donde te tiene presente en las actividades, donde te tiene presente en las exhibiciones, donde cuando vos le tirás una idea para hacer un taller te ayuda a que la ejecutes y demás, o es un operador logístico que pensás que es un chante y que no te paga nunca. Ocurre con mucha frecuencia ese fenómeno que explicas. Y el otro es que muchas veces la distribuidora no tiene determinado texto y uno lo necesita. Se encuentra uno, por ejemplo, va uno al Liber y allí tiene la oportunidad de conseguirlo, lo despacha. Y hay una diferencia de precio muchas veces. ¿Por qué? Porque uno tiene la posibilidad de conseguirlo con un buen descuento y de pronto bajar ese precio, que no es lo ideal y que daña el mercado completamente, claro, pero ocurre. Sí, porque lo que pasa ahí es que el costo logístico lo estás asumiendo vos, que es en algún punto tu ticket aéreo con tu valija, volviendo con esos libros y demás, salvo que la feria tenga un despacho por DHL unificado por una cantidad de kilos. Digo, el distribuidor que tiene una editorial extranjera, ahora igual vamos a hablar de ese tema en particular, pero el distribuidor que tiene una editorial extranjera está incurriendo en gasto para traer el libro, en gasto de almacenaje, todo eso, en el punto vos me decís, si son 3 ejemplares, el depósito es mi valija, el gasto logístico es mi ticket que yo ya tenía, digo, es un poco como cuando arrancás una editorial en tu casa, bueno, internet había que pagar de todas formas, la luz la pagás de todas formas, bueno, estás haciendo lo que los norteamericanos llaman como un free ride sobre ese gasto que ya está ejecutando otro. En un ejemplar en particular que querés dejar contento a un cliente o algo, no pasa nada. El tema es si vos de ahí despachás 50 kilos por DHL. Ocurre
cantidades mayores, sí, eso es cierto. Sí, después también puede pasar que ese libro no esté disponible con el distribuidor, ponerle con siglo, porque yo no conseguí los derechos para Colombia, yo qué sé, pueden pasar un millón de cosas. No, por favor. Bueno, acá entramos en los dos ejes que yo les comentaba antes, de la diferencia entre una distribuidora que va creciendo por sumar editoriales y las ven porque son distribuidoras que en general tienen grandes números distribuidos versus una lógica de crecer orgánicamente porque van creciendo las editoriales que están adentro. El primer gran tema que tenés es que en general con estas distribuidoras que tienen un montón de distribuidos, voy a hablar estrictamente de la venta y no de la calidad literaria, es que tenés casi una regla de Pareto donde hay un 80% de editoriales que venden muy poco y si uno tuviera que tomar los empleados para poder responderle los emails, enviarle todos los reportes de venta, la factura, confirmar la transacción y demás, se funde. Tenés 3 o 4 editoriales o 10 editoriales las que compongan el 20% de arriba que venden como para que uno pueda asignar la cantidad de personal que corresponde y otras que son apuestas que no funcionan. Y que lo empezás a ver esto, los síntomas que se ven claramente de esto es cuando aparece una nueva distribuidora, se lleva mucho de la distribuidora vieja que tenía un montón de distribuidos porque están los descontentos, que dentro de ese como long tail de distribuidos que están descontentos puede haber de todo, puede haber grandes editoriales en potencia, puede haber editoriales que no van a levantar nunca, gente que no se profesionaliza, gente que sí, etc. No hay razones, hay miles de razones, hablamos estrictamente de la venta. Bueno, lo que ven es que aparece una nueva distribuidora y se lleva gran parte de eso. Se lleva. Irse a una distribuidora es algo muy engorroso, decide el editor o la editora irse a esa nueva distribución. Esa nueva distribución, si sigue sumándose ellos, y le va a pasar lo mismo que la anterior. ¿Por qué? Porque si toma a todos los empleados para poderle prestar la atención que tiene que prestar, funde. Entonces lo que termina pasando es que hay un decantamiento natural que se da solo por el proceso de aparición de nuevas distribuidoras. Para mí la forma de romper con esto, y que viene pasando, con ejemplos que vemos, por ejemplo, como la diligencia acá en Colombia, o en su momento el experimento de la Furia en Chile, bueno, en Argentina está Coma 4, la COP y varias más, y Blati Ríos, es un puñado de editoriales de un tamaño relativamente similar, con un promotor muy marcado, que como les decía antes, al ser pocas novedades, no sé, 5, 6 novedades, 10 novedades, puede leer una, tener un meet con cada uno de los editores o las editoras antes de salir a la calle. Estas editoriales que todas tienen un peso específico similar, obtienen la misma atención y ves que el ratio de empleados distribuidos, no digo que se mantiene 1 a 1, pero es parecido. Probablemente una distribuidora con 10 sellos tiene 4 o 5 personas trabajando ahí. En fin. Esto ya lo expliqué. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? Joya. Bueno, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando en la clase de comunicación les hablaba de la caja como embajada? Hay algo ahí, si alguno de acá es librero o librero, que lo ha vivido en carne propia, de que llega la caja toda golpeada. Bueno, hubo un par de ejemplos que contaron, llega la caja toda golpeada, y el libro cuando la va a abrir ya el prejuicio es grande. Bueno, ¿qué atención le prestan a estos libros? ¿Qué cuidado le dan a estos libros? Seguramente no son libros que hay pocos, porque cuando hay libros que son pocos o son buenos, los cuidamos de otra forma. De hecho, más de uno acá seguramente fue a comprar un libro, hojeó el que estaba abierto y pidió uno retractilado, así que imagínate si te llega la caja golpeada. ¿Cómo están ordenadas? Y el armado de una caja fue un tema, a nosotros un poco nos cargan dentro de la distribuidora porque somos obsesivos para el armado de la caja. Esto es una pavada, pero para dar un ejemplo de cómo nos importa el armado de la caja. Cuando vos acomodás los libros, no siempre los libros van a entrar perfectos en la misma forma que tiene la caja y se suelen rellenar todos los espacios con papeles usados, pedazos de cartón, para que el libro no haga juego cuando se va. Y cuando la caja la hacemos viajar al exterior, en general la envolvemos en film, porque hay muchas historias de, no sé, una vuelta de una editorial que había mandado un embarque enorme en un container a España, y en ese container también viajaban potes de dulce de leche y no sé qué pasó, que explotaron y todas las cajas estaban envueltas en dulce de leche. Bueno, si esas cajas están con film, siguen estando pegoteadas, pero no va a pasar el dulce de leche para adelante. Entonces, la caja como embajada no solo es cómo está preparada y la afinidad que va a generar con el librero al recibir algo que está prolijo, que está limpio, que está bien envuelto, sino que también como embajada, esto que hablábamos antes de una compleja relación temática y de dificultad. En el eje temático,
Cuando armamos la distribuidora pensamos en editoriales que publicaran sobre determinadas zonas. Y tenemos una editorial que publica sobre música, otra que publica sobre ensayo, otra narrativa más contemporánea en español, otra narrativa contemporánea pero traducida, otra que hace divulgación científica. Entonces, si bien la historia nos ha mostrado sobrados casos donde una cadena se peleó con una multinacional y vivió perfectamente bien durante un año sin una de las multinacionales, imagínense si puede vivir sin nuestra distribuidora. Eso va de suyo. Pero lo que nos interesa a nosotros es que esta caja vaya con una mixtura tal que el librero cuando la vaya a abrir haya siempre algo interesante. ¿Se acuerdan que yo les contaba el caso de cuando nosotros habíamos sacado la trilogía de Beckett y fuimos por librería contando estaba ahí y me decían, no, yo esa caja no la abro porque viene con cualquier cosa? Bueno, la idea es generar el efecto inverso. Hay un segundo nivel para nosotros que es súper interesante y que no siempre se puede lograr, que es el nivel de dificultad. Les daba el ejemplo de Gourmet Musical, que te puede publicar un ensayo súper preciso sobre el tango en determinada década y después publicarte sobre un espacio emblemático del rock and roll, donde si tocaba la banda ahí se consagraba y que era apto para todo público. Entonces, también lo que nos interesa a nosotros es que no quedar anclados en que esa caja que llega, porque acá estoy parado como distribuidor y no como editor, esa caja que le llega a la librería se sienta como la quintesencia de lo snob o lo exquisito y que eso solo se lo va a poder vender a 4 personas. Bueno, acá entro en lo de las editoriales extranjeras. En esta confección lo que nosotros empezamos a ver es que hay algo, siempre hay un componente para el canal librero de que la distribuidora, que es un puñado de editores más o menos incipientes del mundo de la edición independiente, tenga también algún tipo de editorial extranjera en distribución en exclusividad. Levanta un montón el interés a los libreros y es algo que les súper recomiendo, siempre y cuando, de nuevo, lo piensen como gente con la cual puedan laburar. La comunicación hacia el editor extranjero, digo, no de ningún país, sino por un tema de distancia, siempre es mucho más caótica y un poco más desordenada. Si bien los reportes, los pagos pueden salir de forma ordenada en determinada fecha como quedó pautado, hay algo de la cercanía, a nosotros nos pasa con la distribuidora, donde, no sé, el editor local tiene que confeccionar un PVP, te viene a ver, te dice, che, voy a hacer una tirada de tanto, estoy pasando este PVP, y vos en 5 minutos le decís, bueno, no, pero fíjate que está esta otra novela de la misma cantidad de páginas que no es traducida, que está un poco más barata, podemos tocar el precio y demás. Cuando el editor está lejos, por la razón que sea, todas estas comunicaciones, si son por WhatsApp o si son por correo, pierden toda la inflexión que tiene la comunicación oral, se vuelven un poco más complejas, el día a día se los come a ambas partes, por ende hay que ponerle como un énfasis superior a relacionarse, pero vale mucho la pena. Lo que nosotros también estamos viendo es que esto está migrando en estas editoriales pequeñas, en estas distribuidoras pequeñas, de la importación a la impresión local. Un poco apalancados con algo que veníamos hablando de que hoy por hoy es mucho más fácil imprimir 200 ejemplares. Por supuesto que cuando se habla de editoriales españolas, y todos conocemos la gran diferencia entre las opciones de papel que tenemos en Latinoamérica y que hay en España, hay muchas veces que la factura del libro es muy distinta y es muy difícil de reproducir. Es muy difícil de producir en offset, en nuestros países, en digital directamente no se puede técnicamente. Entonces ahí hay una limitante y hay que elegir muy bien qué se va a poder hacer. En general lo que termina pasando es que hay una reunión cada 6 meses con tus distribuidores de afuera, donde se habla, si son gente ordenada, cuál va a ser el plan en vista a un semestre de publicaciones. Ahí es donde está el mayor peso del distribuidor local, porque conoce el mercado y en diálogo con ese editor extranjero se eligen 2 o 3 que van a hacer las apuestas, que se van a imprimir local, y el resto se hace una importación para evitar lo que comentabas vos, una importación donde por lo menos haya una serie de ejemplares que según una librería o un lector quiere pedir en firme, se lo puede abastecer. Vamos bien, ¿no? Sí, bien. Los reportes tipos para las editoriales. ¿Se acuerdan que les conté la anécdota esta de que nosotros fundamos la distribuidora un poco porque le pedíamos información a nuestro ex distribuidor y nos decía, si tuviese información te armas una distribuidora? Bueno, entonces, ¿qué información le vamos a dar a nuestros distribuidos para que no se hagan su propia distribuidora? O sí, pero bueno, que se la hagan muy informados. Algo que venimos viendo en los últimos años y que creo que tiene que ver con este advenimiento de pequeñas distribuidoras es que los editores están cada vez más profesionalizados. Esta idea de que tener un libro bien impreso y sin erratas es solo el 50% del trabajo, es algo que ya lo tienen visto casi todos. Y casi no queda editor que no trabaje muy cerca con la prensa, con Bookstagrammers o con las personas que decida que tienen que amplificar ese libro.
Esto viene de la mano, esa es la pata de comunicación, de la mano de la pata de la logística. Hoy por hoy, al menos en la gran mayoría de las editoriales independientes que están establecidas, que tienen más de 5 años de recorrido, el escandallo es un tema de debate. Ya queda muy poca gente que te dice, yo pongo el precio según un precio de un libro similar. No, todo el mundo está haciendo sus cuentas y las discusiones se vuelven más interesantes, al punto tal de que hoy ya se discute qué porcentaje de la estructura de la editorial se carga dentro del escandallo o no, si eso se busca con un aporte marginal, que bueno, no quiero marearlos con eso, no tiene nada que ver, pero lo que sí quiero dar cuenta es que las editoriales independientes están mucho más profesionalizadas en ese punto. Lo segundo es, si nosotros distribuimos toda esta información a los editores, nos estamos sacando en algún punto de trabajo nosotros y estamos dándole escalabilidad a los reportes. Es decir, hoy por hoy, por también los sistemas que vamos a ver más adelante, se recolecta más información de la que se puede absorber o analizar. Entonces, probablemente la distribuidora va a estar mucho más atenta a los libros que quiebran stock. Viene un pedido o hay algo que viene con muy buena venta. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la cantidad de meses de venta que vas a tener en depósito? Entonces, vemos que el libro sigue en alza, todavía no entró en la meseta y a mí me está quedando menos de 2 meses en el depósito. Es muy probable que eso la distribuidora, porque es reactivo y no propositivo o está ahí en el medio, se dé vuelta y hable con el editor o el editor y le diga, che, esto hay que reimprimirlo, y ahí la discusión sea más por la tirada que otra cosa. Pero empieza a pasar, y lo hablaba antes, con este long tail y las impresiones de 200 ejemplares, que muchas veces un libro que entró en la meseta ya de la caída y que casi se estabilizó y era un libro que vendía 100 ejemplares por año, que claro, te quedaste sin stock y quedó en la calle 50 y entonces los lugares donde se vende, donde el libro se vendería, no hay stock, donde no se vende hay stock, pero está imposible de moverlo. Bueno, esa mirada, estar atento y de cada 6 meses o cada N meses estar peinando ese catálogo para hacer una entrada en imprenta de 10, 15 títulos de capaz 100 ejemplares, 200 ejemplares, la distribuidora lo tendría que hacer, es su obligación, no siempre puede. Si vos tenés una apertura total de los datos y le explicás estas cosas a los editores están mucho más abiertos a hacerlos. Esto que ustedes me dicen, pero 100 libros por mes. Bueno, no, 100 libros por mes de 10 editorial, de 10 títulos por cada editorial, cuando lo multiplicás te está dando un mes de venta. Y te está dando un mes de venta en títulos que como ya entraron en su meseta, están en su venta más estable. O sea, es lo menos arriesgado. Es simplemente un tema de lo que hablábamos antes de la diferencia entre dólar en depósito que tengo paralizado y mi inversión, la posibilidad que tengo de hacer la inversión. Por ende, hasta hoy, por cómo se permiten y los quiebres por precio unitario que hay en tiradas chicas, quizás hasta podés jugarlo re justo, y hay multinacionales que lo están haciendo, y decir, yo imprimo 6 meses. Y si 6 meses son 50 libros, hago 10 impresiones de 50 libros. ¿Tú? Y voy para 6 meses, no ocupo lugar en el depósito. Muchas veces hasta estas cosas se piensan como relanzamientos y agarrar y decir, bueno, no imprimo. Cuando digo 50, que para mí es una cantidad muy chica y muy a medida, pienso en el mercado argentino, quizás acá 50 puede ser un poquito más importante, pero bájenlo al número que a ustedes les parezca, puede ser 25, digo ya, de 1 a 50 el unitario no va a cambiar. Es un libro que está recontra repagado, por ende el editor puede llevarse menos margen y es una venta que si no perdería por completo. Ni entro, porque siempre estoy hablando de la parte económica, ni entro en todo lo que implica que el autor no tenga ejemplares, que una lectora o un lector se queden sin su libro para leer, que una librería no le pueda abastecer a su comunidad lectora un libro que nos está pidiendo a nosotros. Todo eso lo dejo de lado, que por supuesto es importantísimo, pero ya vieron que siempre nos queda corto el tiempo. Entonces, a lo que voy con esto es que si nosotros traspasamos toda la información, la carga queda más repartida. Y el editor, además, estas cosas las empieza a tomar, por efecto de la profesionalización, mucho más en cuenta. Entonces, ¿qué datos le vamos a dar? Bueno, por supuesto, ejemplares vendidos, detalle de la venta en cada librería. Esto recuerden que es muy importante porque no todas las librerías tienen el mismo perfil, ya lo hablamos. Ni siquiera todas las independientes, ni siquiera en todas las sucursales de cadena tienen el mismo perfil. Entonces también el editor tiene que tener muy claro cada vez que visita una librería, que va ahí a ser un poco nuestro embajador. Si el editor va y queda grosero, la distribuidora también pierde. Tiene que entender qué libro se está vendiendo. Al punto tal de que hoy por hoy para nosotros es muy común en un reporte de ventas marcarle al editor si hubo un pico de ventas de un título en particular en una librería. Y entonces es muy común que le digamos a ese editor, escúchame, ¿por qué no te pasás por tal librería? Que este mes vendió tantos ejemplares de tal libro, evidentemente a alguien le gustó, llévate uno. Fíjate si el autor está vivo, si lo podemos firmar y se lo podemos regalar a un vendedor de piso. Digo,
una vez que uno tiene la información, puede empezar a activar de distintas formas. Como verán, no es nada oneroso, digo, regalarle un ejemplar a alguien y si ese ejemplar está dedicado, digo, es un poco de trabajo de campo. Pero esto, si no hay información, no se puede hacer. ¿Por qué todos los meses le mandamos stock en la calle y stock en depósito? Bueno, la venta por mes, el stock en el depósito y el stock en la calle son las 3 variables que vamos a mirar si reimprimimos o no. ¿Se acuerda que lo vimos la vuelta pasada? Como les decía, la distribuidora va a estar mucho más pendiente de los casos que son más urgentes, pero los que son tibios o fríos van a recaer más sobre el editor. Entonces, bueno, ustedes me dirán, qué bonito todo, voy a armar la distribuidora, me convenciste. ¿Cuáles son los primeros pasos? Que estos no son menores. Algo también que me gustaría transmitirles y probablemente no quiero incomodar a gente que arma una distribuidora y está presente, pueden dar su opinión también. Pero no pasa que el lunes decís voy a armar una distribuidora y el martes arranca, ¿no? Por estos 4 componentes que les voy a comentar. Primero, tener una discusión muy importante, ya hablamos de los socios, la importancia de los socios, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, si sale bien o sale mal, cuánto vamos a bancar el experimento, y eso no puede ser 30 días, ni 2 meses, ni 3 meses. ¿Quién va a ser el primer empleado? ¿Quién va a ser la persona que esté a cargo? Vuelvo a enfatizar que si ustedes creen que ustedes van a poder estar a cargo, están equivocados. Tiene que haber otra persona a cargo, que no quiere decir que ustedes no vayan a estar encima, en el mejor de los sentidos, todo el tiempo. Un sistema, si van a poner plata, pónganlo en un sistema, es lo que más les va a facilitar la vida. Yo sé que en un principio dicen, ¿para qué? ¿Me manejo con el Excel? No. Si les puedo decir un primer gran no se maneja con el Excel. El Excel está todo muy bien, pero no sirve para esto. Y el espacio. El espacio es quizás el menos importante. Se puede empezar con cualquier lugar que haya, pero a mediano término va a ser un tema, porque van a estar teniendo reuniones, porque hay un lugar que va a haber de picking para armar los pedidos, etcétera, que ya no es el living de la casa grande que pueden tener. Pero digo, los primeros 3 meses pueden estar sin espacio, no así sin sistema. A partir del tercer o cuarto mes el espacio va a ser un problema. Entonces hablemos rápidamente de los sistemas, o cómo vamos a configurar esto. ¿Qué hora es? Veo que son 11:30, no, 11:15. Bueno, otra vez no doy con los tiempos. Hay una pregunta antes de que ponga modo 2x0. Venía hablando muy pausado, me lo tienen que reconocer. Aquí nos surgió una duda y es cómo encontrar el sistema adecuado entonces para poder desarrollarlo, porque obviamente una estudiando letras y teniendo pues como todo este panorama más editorial y menos estadístico, pues es complicado como encontrar esa solución. Es una respuesta muy rápida y que es tan buena como mala. En general no hay muchos. De hecho, en Argentina hay 2 y en algún momento entró un sistema español y porque nuestra moneda fluctúa más que una pelota de goma, no se quedó. Porque claro, por más que en general son enlatados y que están tan pensados para eso, no dejan de tener que interactuar con, no sé, la FIP, que es el ente que regula los impuestos y demás en Argentina, y cada tanto te cambia una variable y hay que programar para conectarse. Entonces dijeron, no, le tengo que cobrar poco en pesos, a mí el programador me sale en euros, se fueron. Entonces en general hay muy pocos jugadores. Lo que más te recomiendo es que charles con los 2 lados del mostrador, con librerías y con distribuidores, si no hay distribuidores, con editores, porque a veces muchos de esos sistemas están integrados y le proveen a partir de módulos servicio a todo el rubro editorial, y vas a ver que se van a repetir los comentarios. Si hablas al menos con 10 personas, se van a repetir los comentarios y vas a ver una tendencia. Que puede que la tendencia sea que los 2 sean malos, pero vas a ver una tendencia y vas a elegir. Bueno, les hablaba de sistemas porque les propongo como pensarlo como en 3 partes. La primera, todo esto van a ver que como el nivel de pobreza era muy alto, todo lo usamos con freemium. Hoy estamos en la parte paga, pero todo arrancamos con la parte gratuita. Tomar a Dropbox como servidor, a MailChimp como nuestro sistema de envío masivo y a Trello como nuestro sistema de gestión interno. No así para la gestión de los libros y demás, que cada país tiene su sistema y me parecía que no tenía sentido que me meta con eso. Sí les voy a dar unas líneas generales para pensarlo. ¿Por qué Dropbox? Más allá, siento que esto puede ser un poco obvio, pero lo que más me importa es, en un primer momento quizás van a estar solos, en un segundo momento va a estar el empleado, en un tercero va a haber un socio, ¿no? Hay un par de cosas que me parecen muy importantes. Ordenar el repositorio con versionado y con numeración. ¿Qué quiere decir esto?
van a tener una carpetita que va a ser administración, otra que va a ser, no sé, editoriales distribuidas, yo qué sé. Piensen en el árbol que ustedes quieran, numérenlo, tipo 01, 02, 03, para que siempre mantenga el orden y no que cuando pongan algo nuevo reordene todo, y esto va a hacer que puedan entrar a cada lugar de memoria y que para todo el mundo el lugar sea obvio. Cuando esto arranca, se empiezan a tomar un montón de decisiones, de cómo arman el Excel con todas las librerías, cómo es la comunicación y demás, y lo tienen que pensar de forma que cualquier persona que vea esto lo va a entender. En un principio porque alguien se va a enfermar, alguien se va a ir de vacaciones, alguien va a dejar la empresa y va a entrar uno nuevo. Entonces que arranquen del momento, porque ordenar esto cuando ya llevan 4 años de quilombo es para morir. Arrancar del primer momento ordenados les va a cambiar la vida. Dropbox les va a permitir que si alguien borra un archivo por error, reaparezca. No les puedo explicar la cantidad de veces que pasa. Les va a permitir tener versionados sobre los documentos que dejen ahí. Les va a permitir que los puedan editar en tiempo real, porque digo, si andan pasándose un Word por mail y pierden las versiones, es para morir también. Me ahorro todo lo demás para llegar a tiempo. MailChimp lo deben conocer, vamos a saltearlo. Y acá es donde sí me quiero parar. Muchas veces estos sistemas, les mencionaba los 2 sistemas, quizás son los 2 fantásticos, yo les hago el chiste de que son malos, pero quizás son todos buenos. Hay una gran diferencia que es lo que se llama SaaS versus compra. SaaS es lo que se suele denominar Software as a System, que básicamente pagas por mes. Y compra, pagas una vez y te lo instalan. Esto me hace acordar a la famosa Hagamos 2000, que el unitario es más bajo, y después ¿qué hacemos con los 1999 que no vendimos? Bueno, la tentación es decir, comprémoslo porque lo vamos a usar toda la vida, es una vez y no lo pagamos. Para mí es el peor error posible. Creo que hoy ya es muy poca la gente que hace eso, porque fueron aprendiendo. Comprarlo implica tener un servidor, manejar el servidor, está bien, me decís, bueno, no vamos a decir cosas ilegales. Pero el mayor problema que van a tener es que uno piensa que todo es eterno, las cosas van cambiando, desde la conexión para facturar hasta lo que se imaginen. Generalmente cuando vos compras, el update se paga aparte. Los bugs o los problemas o los errores que se van detectando se pagan aparte. Cuando vos estás pagando todos los meses, si bien puede parecer que es más caro, termina siendo más barato porque cualquier problema que hay, la empresa está abocada a solucionarlo porque si no pierde la suscripción. Entonces, entre las cosas que ya están leyendo en la pantalla, para ir más rápido, esos son los 2 principales pilares por los cuales les recomiendo que no caigan en la tentación de comprar un enlatado o un sistema, sino que vayan por algo que sea mes a mes. Bueno, otro tema. Muchas distribuidoras mandaron a desarrollar su propio sistema porque dijeron, bueno, somos muy únicos, determinado reporte y otro. Hoy por hoy, cualquier sistema que vos agarres, bueno, y después cambiaron condiciones del mercado. Digo, así como en un momento tuvimos una pandemia y cambió un montón de cosas, el mercado en cosas más chicas cambian. Desde que pensás que le ibas a dar el mismo descuento a todo el mundo porque yo no me voy a correr de determinado porcentaje de descuento porque es ideológico, hasta que aparece alguien que te hace correr de porcentaje de descuento y hay que tocar esa variable en el sistema, etcétera, etcétera. Entonces he visto más de una vez que han dicho, hago la inversión, lo programo, lo compro, me queda para toda la vida, y eso caduca en tecnología. 6 meses es la prehistoria. Las 2 preguntas, como ya los convencí, nadie va a comprar un sistema, todos van a ir a hacer SaaS. Las 2 preguntas que tienen que hacer y son fundamentales porque como cada vez que vamos a comprar algo nos hablan de lo que nos quieren hablar y no de lo que nosotros queremos. Las 2 preguntas fundamentales son los reportes y el servicio de postventa. Y las 2 preguntas que tienen que hacer es ¿cuán customizables son los reportes? Por ejemplo, hay un tema que es fundamental que son las automatizaciones. Hay sistemas que te permiten agarrar y decirle al sistema, cada vez que vos encuentres un libro que vende, no sé, N por mes y me queda menos de N en el depósito, quiero que me dispares un mail con ese reporte. Me lo dispares todos los meses. Ya está, no lo tenés que pensar vos, te lo dispara el sistema. Para los agotados. Cada vez que encuentres un libro que vende N por mes y tengo más de N en el depósito, los clavos, quiero que me mandes un reporte. Todo esto es alguien que no lo hace y lo manda al sistema. Entonces, dentro de los reportes, no solo la flexibilidad, sino la automatización. Y la segunda pregunta que tienen que hacer es el servicio de postventa, que en general es algo que la gran pregunta, para los que son así muy anglófilos, es el SLA, que es el acuerdo de servicio, que a grandes rasgos es cuánto vas a tardar en responderme el ticket y cuánto vas a tardar en solucionarme el problema. A grandes rasgos es el se cayó, generalmente todo esto backupea la base de datos cada N cantidad de horas y demás. Pero cada vez que yo te escriba preguntándote por qué algo no funciona, ¿en cuánto tiempo estás obligado a responderme? Yo sé que roza la esclavitud y todo esto, pero bueno, esto ya está programado. De última, nosotros preguntaremos con muchísima amabilidad, pero esto marca un acuerdo sobre el cual nosotros después nos podemos parar y decir, che, para vos la otra vez tardaste tanto en responderme, yo
tuve un problema con tal envío, pasó esto, pasó el otro. Y de última, si bien no vamos a andar migrando el sistema cada vez que algo no funciona, tenemos la posibilidad de pelear el abono o hacer algo, o de última saber a qué nos atenemos. Saliéndome del sistema, volviendo a lo que hablábamos la vuelta pasada sobre los acuerdos de distribución, lo primero que le preguntamos a cada uno de nuestros agentes operativos de la puerta hacia afuera que entregan los paquetes es los tiempos de entrega para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tiempos de entrega para los expresos, que es esta gente que manda una gran cantidad de cajas consolidadas a otras provincias, y cuál es el tiempo en las devoluciones. Las devoluciones son básicamente lo que la librería te dice, che, esto ya no me interesa tener, porque no sé, por la razón que sea. Bueno, esos acuerdos. Entonces, lo que plantea, al igual que un buen contrato entre un editor y un autor, o una autora y una editora, lo que plantea son un campo limpio de entender de cómo nos vamos a relacionar. Entonces ustedes no van a pretender que les respondan en menos de N cantidad de horas y ellos no se pueden atrasar. Pero digo, estos son los dos temas que me gustaría que tengan en cuenta cuando vayan a contratar este servicio. Entonces, la palabra que les dejo hoy es escalabilidad, y la tarea que no voy a poder tomarles mañana, claramente, pero que me gustaría que hagan es, quiero que armen un presupuesto base. ¿Qué ítems vamos a considerar? ¿Qué costos son? Porque la gracia de armar esto no es armarlo como a veces pasan los ejercicios teóricos en, no sé, en un MBA, de, bueno, necesito pagar internet, necesito esta computadora nueva. No, eso no va a aparecer nunca, no va a estar nunca. Entonces, la gracia de pensar es, bueno, ¿qué ítems no podemos ignorar? Bueno, el sueldo de la persona que va a tomar este laburo. ¿Cuánto tiempo es razonable para ver si funciona? ¿Un año? Bueno, ¿cómo conseguimos esa guita? ¿O qué va a pasar? O uno de nosotros tiene ahorros y va a renunciar al trabajo, y no sé, no importa la razón que sea. ¿En qué momento, por la cantidad de editoriales que van a venir a distribuir con nosotros, o asumidos que van a distribuir con nosotros, o están en la conversación para esta sociedad nueva, qué implicancia va a tener esto de espacio? Ahora que estuvimos viendo cómo son las salidas, ¿qué vamos a necesitar y en qué momento? ¿Cuánto sale un alquiler de esos en la zona periférica donde nos vayamos a instalar? Tomando el PVP promedio de cada uno de estos catálogos y la venta promedio que tiene ahora, ¿cuál es la ganancia promedio que va a tener por mes la distribuidora para poder cubrir esto si sale bien? Un extra que dejemos para pensar esto. No vayan a pensar que la venta se traslada de forma directa, no hay nada peor que la salida de una distribuidora. En general, por lo menos en Argentina, la salida de una distribuidora toma para ser completa un año. Y los mejores consejos que les puedo dar es, lo ideal son los libros de mayor venta, dejarlos que se seque un poco la plaza. Les comentaba esto de que el lunes deciden armar la distribuidora, el martes no arranca, claramente, es una decisión que va a tomar meses largos. Entonces, si tienen un libro de muy buenas ventas, lo mejor es ir dejando que se seque la plaza para que esa reimpresión con un nuevo ISBN entre en la nueva distribuidora. Tengan en cuenta que el ISBN es el documento de identidad del libro, por más que dos libros completamente idénticos, tengan dos ISBN distintos, para librería son dos libros distintos. Por ende, si vos como distribuidora querés entrar con ese título nuevo, con un ISBN nuevo, por más que no se haya cerrado el traspaso en la librería en particular que querés entrar, o sea, el ISBN viejo está asociado a la distribuidora vieja, vos entrás con este título nuevo, que además como dejaste secar la plaza, probablemente haya una buena recepción. Entonces, lo que tienen que pensar con esto, o el ejercicio que les quiero dejar, no es solo cuánto van a gastar, sino cuánto tiempo les va a llegar al punto de equilibrio. Son dos problemas distintos. Y en ese llegar al punto de equilibrio, ante la duda entre ser optimista y ser pesimista, por supuesto, estamos condenados al fracaso, así que seamos pesimistas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Es un momento para preguntas. Bueno, esto seguramente muchos lo saben, pero lo pregunto desde mi ignorancia, ¿cierto? Tú tienes una editorial, Godot creo que se llama, Godot. Yo te hice otra pregunta ahora con respecto a eso de los derechos de los derechos de los autores que mueren hace más de 70, 80 años, ¿cierto? He tenido esa duda, de hecho, desde que estuvo la señora española que nos habló de derecho, Paula. Digamos que pasaron 100 años,
desde que murió García Márquez. Es un escenario ahí utópico. Y a él lo imprimía, o lo imprime Planeta, creo que es, no estoy seguro. Yo pensé que estaba en Random. Random House, sí. Entonces Godot dice, voy a imprimir a García Márquez. ¿Eso es permitido? Lo puede imprimir cualquiera, ese es el tema, que se acabó la exclusividad. Porque el de los derechos es importante, bueno, habiendo estado Paula acá, que yo hablé es casi una vergüenza, pero lo importante entender es que la propiedad intelectual es inalienable. Lo que te están dando es el derecho de explotación. El libro, es decir, por más que García Márquez firmara, este libro ya no es mío, no sé, siempre va a ser de él, por decirlo muy burdamente. Lo que se firma en el contrato es que solo Penguin, sí, estamos todos de acuerdo, creo que es Penguin, solo Penguin puede imprimir el libro. Lo que pasa cuando pasan los 70 años de la muerte de ese autor, Penguin puede, pero vos también. Ah, eso es. Por eso vos empezás a ver que en determinados años aparecen nuevas ediciones de autores. Hola, ahorita dijiste que cuando empezaba una nueva distribuidora, como hablaste de nuevo ISBN, o sea, le exigís a la editorial una nueva edición. Ahí, no, bueno, exigirle, viste que es una palabra muy fuerte, pero sí algo que charlamos mucho cuando empezamos a pensar la distribuidora fue, y en el contrato inicial estaba, hoy a todos nos causa gracia, pues todos imprimimos más de 5 títulos al año, que entregaran, no me acuerdo si eran 5 o 6 ISBN nuevos al año. Maxi Papandrea, que es el editor de Sigilo, hace unos meses estábamos presentando el libro Un destino en una caja, y él recordaba esto riéndose, porque claro, si no, no nos daban los números para juntar. De hecho, teníamos programas, imagínate lo que te estoy hablando, la precariedad, pero es un poco como arrancó todo. Había meses donde nos poníamos de acuerdo para no sacar novedades, para que el resto de los meses que quedaban restantes nos agrupemos y salgan novedades, porque es lo que te hablaba del peso específico de la caja llegando a otra parte. Entonces sí, por contrato le exigíamos 5 ISBNs nuevos, que quizás eran reimpresiones, quizás eran, en ese momento las editoriales publicaban, Godot publicaba un poco más, pero bueno, que Sigilo capaz publicaba 3, 4 libros nuevos y quinto y sexto ISBN eran reimpresiones. Para mí era indistinto, porque bueno, indistinto no, uno es una apuesta, el otro está más seguro, en fin, pero me está dando la posibilidad de juntarlos con los libros de Gourmet, de Godot y de demás y mandarlo a una caja. Por eso lo de los ISBNs. En general, sumando a esto de la idea de una distribuidora nueva, el gran tema ahí es, yo soy muy fan de la regla de Pareto, es empezar a pedirle reportes a la editorial. Quizás pueden ser editoriales que recién arrancan, ¿no? Pero si son editoriales que están hace tiempo, pedirle reporte de ventas, identificar los 10 principales jugadores en sus ventas. Que si está en cadenas, por supuesto las cadenas van a aparecer, pero después aparecen cosas muy particulares de esa editorial, y esos son los primeros traspasos que hay que abocar la vida a conseguir. Y el otro consejo de la experiencia que les puedo dar es: toda diferencia hay que darla por pérdida y seguir adelante. En general, hay un chiste interno en el libro, que es que el editor piensa que los libros son de él porque se los pagó la imprenta, pero los libros son de la distribuidora, de la librería, nunca son de él. Porque vas a ver que cuando esté esa diferencia, y lo digo en el mejor de los sentidos, se han comportado súper bien las librerías y demás, cuando esté esa diferencia, hay 1000 razones por las cuales puede estar. Digo, esa diferencia pueden ser, no sé, 4 años de distribución, donde se mandó una caja que el remito decía 39 libros, la caja se abrió porque estaba llegando un lector, necesitaba el libro, no se contaron, se sacaron, se pusieron en la mesa, y la distribuidora había mandado 36 en vez de 39. No sé, no importa, digo. O porque robaron un libro en la librería y eso obviamente tiene un descuento especial o un reconocimiento para no cargar tanto la librería, etcétera, etcétera. Bueno, el cúmulo de cosas en años va a hacer que cuando vos vayas y le preguntes sobre este libro cuántos ejemplares hay, no va a dar lo que vos pensás que hay. Y en ese sentido creo que es algo que se vaya a determinado porcentaje. Lo más inteligente es, y con eso terminamos, lo más inteligente ahí es aceptar la pérdida y seguir para adelante. Bueno, muchas gracias a todos.